Mi nombre es Carlos Ernesto Arcudia Hernández y pues yo les voy a disertar sobre la protección, el proceso de concesión de títulos de obtención vegetal en México en este Congreso Nodos. Me voy a permitir, ¿verdad?, compartir en mi pantalla una presentación de PowerPoint. Un momento, por favor. Bueno, pues aquí están los datos, el procedimiento de concesión de los títulos de obtención vegetal. En México, su servidor, Carlos Ernesto Arcudia Hernández, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, pues nuestro punto de partida es la Revolución Verde. A partir de la segunda posguerra mundial del siglo pasado y con una economía mundial en plena expansión, tuvo lugar un proceso que se llamó la Revolución Verde. Este proceso consistió en un cambio radical en las prácticas agrícolas hasta entonces utilizadas y fue definida como un proceso de modernización de la agricultura, donde el conocimiento tecnológico suplantó al conocimiento empírico determinado por la experiencia práctica de la agricultura. Precisamente el objeto de protección del título de obtención vegetal es la variedad vegetal. O sea, en esta revolución verde lo que pretendía es hacer más, a rendir más la tierra y pues bueno, una de las técnicas era mejorar las semillas o mejorar los cultivos, las variedades vegetales. Entonces, pues este concepto de variedad vegetal es un concepto técnico y por lo tanto es difícil de definir jurídicamente. En general, la botánica recurre a las características para clasificar las plantas en grupos, los más importantes de los cuales pues llevan nombres latinos: divicio, classis, ordo, familia, genus, especies. Para el botánico, la especie constituye la base del sistema de clasificación. En el lenguaje ordinario se alude a las plantas por el nombre de su género o especie. El agricultor o el hortelano, en cambio, que cultivan el campo, hacen una diferenciación más precisa. No se limitan a plantar maíz, frijol, trigo, sorgo, manzanas, eligen una variedad determinada. Si se me permite, la variedad es una subdivisión de la especie. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado, vamos a encontrar la especie manzana. Pero esa manzana, pues puede ser verde, puede ser amarilla, puede ser roja, puede ser pinta, y esas son las variedades vegetales de manzana. Todas son manzanas, pero hay subdivisiones. Pues bueno, como vamos a hablar de nuestro país, de México, pues necesitamos repasar brevemente el régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. Está codificado en la Ley Federal de Variedades Vegetales, que pues en teoría está alineada al acta del Convenio de la Unión de Protección Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, el CUPOV de 1978, aunque en muchos aspectos, pues se parece más al acta del CUPOV de 1990. Entonces, pues bueno, lo primero, el concepto de variedad vegetal, que si bien el acta a la que México es miembro, que es la de 1978, lo suprimió, nuestra Ley Federal de Variedades Vegetales, LFVB, la define en el artículo segundo, fracción novena, como una subdivisión de una especie que incluye un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea. O sea, aquí es la similitud. Los requisitos pues son novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad. La novedad en el régimen de la Ley Federal de Variedades Vegetales y en el de todo el sistema de protección específico de variedades vegetales es equivalente a la ausencia de comercialización de la variedad vegetal a proteger. En efecto, el artículo 7, fracción 1, incisos A y B, dispone que una variedad se tendrá por nueva en México cuando a la fecha de presentación de la solicitud del material de reproducción no hubiera sido enajenado en más de un año anterior a esta fecha en el territorio de México, o en cualquier otro país por más de 6 años en el caso de árboles y vides, y 4 años en el resto de las especies. Esta diferenciación se hace porque los árboles y las vides pues tardan más en desarrollarse y son perennes, y pues obviamente llevan más tiempo. La distintividad, pues es la variedad vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra variedad. En el ejemplo que les puse de las manzanas, pues el color claramente, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección. Si yo generara una manzana azul, pues es distinta a todas las que conocemos. Dichos caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión.
El reglamento de la ley federal señalará las referencias para determinar si una variedad es o no conocida. Homogeneidad. Una variedad presenta homogeneidad, pues si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes a reserva de la variación previsible por su reproducción asexuada o multiplicación vegetativa. Por último, la estabilidad de una variedad se logra si conserva inalterados sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas. O sea, que sea homogénea, que sí que se parezcan y entre sí, como las manzanas que vemos en el súper, como los frijoles, como bueno, todos los vegetales, las fresas, bueno. Y estabilidad que en cada generación, si ustedes tienen una planta de naranja o una planta de manzana, pues en cada generación estén parecidas. El ámbito de protección. La Ley Federal de Variedades Vegetales, en su artículo 4, reconoce los derechos siguientes. Ser reconocido como tentor de una variedad vegetal, que eso es una originalidad de nuestros legisladores, como un derecho de autor, no vamos a decir más. Y lo que nos interesa, aprovechar y explotar en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros, con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos pues tienen una duración de 18 años para especies perennes, que pueden ser forestales, frutícolas, vides ornamentales y sus portainjertos, y 15 años para las especies no incluidas. Estos plazos se contarán, a diferencia del sistema de patentes, a partir de la expedición del título de obtentor. Y una vez que pues, transcurre el plazo, pues serán de dominio público. Ahora, para entender el proceso de concesión, vamos a hablar también de la estructura administrativa. En primer lugar, tenemos al SNICS, al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, que es un órgano desconcentrado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de variedades vegetales y semillas. Las atribuciones del SNICS tienen su fundamento en la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Federal de Variedades Vegetales y las Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, que bueno, pues dan origen a tres tipos de facultades: las de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, la que nos interesa, que es el registro de variedades vegetales, que es la autoridad responsable para la inscripción de variedades vegetales en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del SNICS, y también regula los esquemas de propiedad intelectual mediante la expedición de títulos de obtentor. Y la certificación de semillas, que eso tampoco es parte de nuestro estudio. También tenemos al Comité Calificador de Variedades Vegetales, que la propia Ley Federal de Variedades Vegetales crea este comité, cuyas funciones son dictaminar la procedencia de las solicitudes de título de obtentor y su inscripción en el Registro Nacional de Variedad Agropecuario, establecer los procedimientos de realización y evaluación de pruebas técnicas de campo de laboratorio, manifestar su opinión para la formulación de normas oficiales mexicanas relativas a la caracterización y evaluación de variedades vegetales, con fines descriptivos. Que bueno, en la práctica se crearon guías que de hecho han hecho bastante. México ha hecho bastante trabajo en esta materia. Y el Registro Nacional Agropecuario, que pues si bien se llamaba Registro Nacional de Variedades Vegetales, por acuerdo administrativo se establece este registro. Los puntos, los que se pueden inscribir son la solicitud de expedición del título de obtentor, constancia de presentación, título de obtentor, renuncia a los derechos de explotación y bueno, pues inscripciones de gravámenes, transmisiones y licencias por emergencia. Ahora, pues todo proceso de concesión, procedimiento de concesión inicia por una solicitud, ¿sí? Quien pretenda aprovechar y explotar una nueva variedad vegetal y su material de propagación, pues deberá acreditar haberla desarrollado y obtenido mediante un proceso de mejoramiento inherente al género y especie de que se trate. La originalidad de nuestra ley, como para que no nos apropien de la biodiversidad. El inicio del proceso de concesión de título de obtentor es la solicitud misma. La solicitud de derechos de protección se presentarán ante el SNICS en el formato que la SADER proporcionará gratuitamente a los interesados. Se puede descargar de internet. Es en Coyoacán, ahí está la dirección, en la avenida Guillermo Pérez Valenzuela, número 127, ¿verdad? En la alcaldía de Coyoacán, en Ciudad de México. O también, y esto es algo muy importante, a partir del 2018, se puede hacer a través de UPOV Prisma, que es una herramienta de la Unión Internacional para la Protección
de obtenciones vegetales, que pues permite, pues que ha agilizado bastante la presentación de solicitudes. Los requisitos de la solicitud, bueno, pues aquí ahora sí que remitiremos a nuestros amables escuchas, espectadores, a el texto que vamos a poner en el libro, en los libros colectivos, porque pues ahí nos haremos un desglose. Hay un modelo de solicitud que tiene que tener, pues bueno, el nombre del obtentor, la caracterización de la variedad, genealogía y bueno, una serie de cuestiones que están en el reglamento y en circulares administrativas. Aquí hay algo muy importante que va anexo a la solicitud, que es el informe técnico. En el informe técnico, al menos documentalmente, el solicitante le dice a la autoridad, pues, cómo su variedad cumple los requisitos de distintividad, homogeneidad y estabilidad. Hay un formato que se puede descargar de la página de internet del SNICS o se puede descargar directamente de la UPOF, donde se puede hacer este informe técnico. Hay unas guías de examen para configurarlo, que pueden ser las de la UPOF o las del SNICS, y si no, hay una guía de la UPOF que, pues en el caso de que no haya, pues poder hacer un informe técnico. El comprobante de pago de derechos, acuérdense, pues es muy importante, es un proceso administrativo y necesita el pago de derechos. Y pues si hay un representante legal, pues hay que acreditar la personalidad. Bueno, pues una vez que presentan la solicitud, ya sea en el SNICS o a través de UPOP Prisma, el Comité Calificador de Variedades Vegetales tiene que revisar que cumpla con el requisito de la novedad y la denominación. La denominación, pues bueno, no puede ser una marca, no puede ser genérica, o sea, yo no puedo ponerle a una variedad de maíz, ¿sí? Porque pues es genérica. Para determinar si cumple el requisito de la novedad, el comité calificador pues investigará si la variedad se ha comercializado fuera de los plazos señalados anteriormente y realizará consultas en los registros oficiales de los organismos internacionales y de los países con los que hubiese convenios en la materia. Y se difundirán por medios que se consideren idóneos los datos y características de la variedad que sean del conocimiento público. Este es el examen del forma. Una vez superado este examen, se le concede al solicitante una constancia de protección que pues da una especie de protección provisional. En lo que se hace el examen de fondo, que este es el siguiente, es el examen DHE, distintividad, homogeneidad y estabilidad. El examen DHE se basa principalmente en los ensayos en cultivo efectuados por la autoridad competente encargada de otorgar los derechos de obtentor o por instituciones independientes. Bueno, también, por ejemplo, si yo voy a solicitar una variedad que ya fue examinada en Europa, pues puedo aportar el examen de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, por ejemplo, y la autoridad mexicana, el SNICS, me lo puede valer. Que actúen en representación de dicha autoridad o algunos casos sobre la base de ensayos en cultivo efectuados por el obtentor. El examen da lugar a la descripción de la variedad mediante sus caracteres pertinentes, por ejemplo, por la altura de la planta, forma de la hoja, época de la floración, mediante los cuales puede definirse como variedad, según el artículo primero, inciso sexto del Acta del CUPOF de 1991. Para verificar la distinción, el comité calificador de variedades vegetales podrá considerar cualquier característica que pueda ser determinada y descrita con precisión como distintiva, de manera que la variedad vegetal pueda diferenciarse de otras sin dificultad alguna, independientemente de la naturaleza de los caracteres pertinentes señalados en el informe técnico. Los caracteres pertinentes que se utilicen para distinguir una variedad vegetal pueden ser cualitativos y cuantitativos. En ambos casos, pues la variación se definirá mediante niveles de expresión fenotípica. Una vez realizado el examen de fondo por los grupos técnicos del SNICS, el Comité Calificador de Variedades Vegetales determinará la procedencia de tal examen para que el director del Registro Nacional Agropecuario pues expida el título de obtención vegetal, que igualmente debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El título deberá expresar como mínimo el nombre completo del obtentor y en su caso los nombres completos de los fotomejoradores, el nombre común o vulgar y científico del género y especie de que se trate, su denominación, su número de registro y las fechas de su expedición y conclusión de vigencia. Se han expedido ya, bueno, lo vamos a poner un poquito de cifras, ¿verdad? Pues en la publicación que va a haber, porque pues ha habido más de 1000 títulos. Les digo, México pues es un país que ha abrazado este sistema, ¿verdad? Pues con bastante fe, vamos a decir. Un sistema que ha tenido muy buena implantación y pues que realmente responde como tendremos oportunidad de analizar un poquito más a fondo ya en el texto, que pues afortunadamente va a ser de libre acceso, pues es un sistema que se ha implantado plenamente y que es muy útil, que obviamente es mejorable. De hecho, en puerta tenemos una reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, o una nueva, porque el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues nos obliga a adoptar el acta de 1991 del CUPOF y esto pues requerirá sin duda alguna una reforma profunda a la ley, aunque pues está medio camino, así es que pues ya tenemos camino andado rumbo al 91. Pues bueno, yo agradezco mucho su atención y pues quedo atento a las preguntas que se formulen durante el Congreso, pues para responderlas lo mejor posible. Pues muchísimas gracias por su atención. Quedo a sus respetables o muy buenas tardes o noches o días.